Este es el micrófono, ¿eh? Buenos días, hermanos, con todos nuevamente. Hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Daniel y vamos a seguir con lo que ya escuchamos el domingo pasado sobre Daniel capítulo 2. Entonces ahí vamos a estar trabajando y reflexionando en esta mañana. Menos mal que el capítulo 2 es un texto, una narración que tenemos aquí. Menos mal que el sueño que Víctor mencionó el domingo pasado ya tiene la interpretación, entonces no hay mucho que decir, es difícil trabajo para entender. Así que de por sí ya tenemos un texto que el Señor nos va a guiar en esta mañana. Oremos, hermanos, vamos a orar al Señor. Gracias, Padre, te damos hoy, Señor, por permitirnos nuevamente abrir tu palabra junto con mis hermanos y meditar, Señor, en lo que pasó en la vida de tu hijo Daniel, cuando estuvo, Señor, pasando esta circunstancia frente al rey Nabucodonosor. Y hoy, Señor, leyendo, al igual que tu pueblo en su momento, leemos estas escrituras, pidiéndote, Señor, que tú nos hables, que tú nos desafíes el día de hoy a través de ellas, Señor. Guíanos, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar, hermanos, nuestra reflexión en Daniel capítulo 2, a partir del versículo 24 en adelante, pero vamos a tratar de reconectarnos con la historia que venimos relatando desde el versículo 1. De por sí, esta es una historia que nos involucra a todos, por ser una historia. Eso es lo hermoso de las historias en la Biblia. Cuando leemos las historias, pues nos invita a ser parte de esa historia en un sentido, y que los detalles de la historia lo hacen interesantes. Y hoy vamos a revisar por lo menos la secuencia de la historia y vamos a tratar de pensar, hermanos, cuál es el mensaje del Señor para nosotros a través de esta historia en el capítulo 2. Vamos a tratar de hacer algunos pares en algunos momentos para relacionar lo que estamos tratando de decir y llevar algo a nuestras vidas en esta mañana. Esta historia, como ya hemos venido trabajándolo el domingo pasado, es una historia donde tenemos como 5 espacios, 5 escenarios donde se desarrollan esta historia. Primero es el trono, después es el palacio del rey, después se desarrolla en la casa de Daniel y al final termina en el palacio otra vez del rey Nabucodonosor. Entonces, pensando en esa manera, vamos a reconectar la historia para conectar al versículo 24, que sería la quinta parte de esta escena de la historia, y la última parte, los versículos finales que tenemos aquí de estas 5 partes de esta historia. Así que el texto bíblico, sencillamente, hablando de esta primera historia donde se desarrolla justo en el trono del rey, y empieza el texto bíblico con el versículo 1 de esta manera. Si tenemos ahí en pantalla, tenemos la NTV, perdón, la traducción dice: una noche durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. Empezamos esta historia, como ya lo dijimos el domingo pasado, una historia de un rey poderoso, de un rey grande, enorme, por su dominio y su poderío, pero empezamos esta historia hablando de que no puede dormir. Esta es una historia donde vemos al personaje siendo alguien magnífico en un sentido de ser un rey poderoso, pero sin embargo incapaz de poder dormir en la noche, incapaz de poder dormir bien. Y esta historia empieza así. Esta historia, el rey no puede dormir y lo que le inquieta a él es el significado de ese sueño. Muy común en la antigüedad cuando pensamos en hombres como él, donde los sueños son importantes para la vida en un sentido,
y más aún cuando es un rey tratando de entender qué es lo que, entre comillas, los dioses quieren decirle. Y él está preocupado con el significado porque lo que ha visto en el sueño es un hombre con una cabeza de oro, como lo hemos leído anteriormente, una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce y los pies de hierro, aunque los pies están entre hierro y barro. Entonces, ese es el sueño que este rey tiene. Y de repente, en ese sueño, de repente una piedra aparece, una piedra se asoma en la historia, que es una piedra un poco extraña, porque es una piedra que se corta y empieza a crecer tan grande como una montaña, que hace pedazos a las otras partes, los otros reinos que se menciona al final de este capítulo. Entonces, diríamos que este es un sueño inquietante. El rey está preocupado por este sueño, de cuál es su significado. Y cuando termina esta parte, obviamente ustedes ya conocen la historia, lo que hemos visto la semana pasada, en que el rey está preocupado e intenta solucionar el problema. Y para eso él manda a llamar a sus mejores sabios, donde Daniel y sus amigos no están en la lista, porque posiblemente recién están empezando el trabajo y por eso es que ellos no están. Pero se da esta situación y de ahí pasamos al segundo momento de la historia, que ponemos el versículo 14. Ustedes pueden revisar en sus Biblias, versículo 14 en adelante. Y ahí tengo dos versículos para leer. Dice así: cuando Arioc, comandante de la Guardia Real, llegó con la intención de matarlos, recuerdan ustedes lo que había pasado, ¿no? Hubo un decreto de matar a los sabios. Y dice, intención de matarlos. Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción y le preguntó a Arioc, ¿por qué emitió el rey un decreto tan severo? Entonces Arioc le contó todo lo que había pasado. Efectivamente, Daniel está interesado en saber qué es lo que realmente ha pasado, y la casa, especialmente con los sabios, es todo un revuelo porque les van a matar. Nada más que les van a matar. Nabucodonosor es un rey interesante en ese sentido porque después hace declaraciones muy acertadas acerca de Dios, pero es capaz de mandar a matar a otras personas como lo que está haciendo en su palacio. A veces nosotros pensamos en ese tipo de gobernantes, ¿no? A veces hay gobernantes en la actualidad donde nos sorprenden las cosas que hace en cuanto a la rectitud y la justicia, pero otras veces dicen barbaridades. Otras veces dicen locuras, ¿no? De su propia personalidad. Entonces Daniel está en esta situación y él explica más o menos qué es lo que está pretendiendo hacer. Y en este momento de la escena sucede algo interesante y vamos a repasar. Estamos tratando de reconectar la historia. Y en este segundo escenario, lo que Daniel hace es acercarse a sus amigos. Miren ustedes, versículo 17. Él pide un tiempo, pero a partir del versículo 17 dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, en este caso, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Obviamente, Daniel está interesado en saber lo que Dios, conocer el significado, Dios lo va a decir, pero en esta escena sucede algo sumamente notorio y vamos a revisar el versículo 21. Daniel dice el versículo 19, vamos a reconectar esa parte, dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Después que Daniel recibe el significado, el sueño le es revelado, Daniel explota en un buen sentido con palabras de gratitud a Dios y él sencillamente está dispuesto a alabar a Dios por todo lo que está pasando. Ahora, pero fíjense hermanos en las palabras de esta
oración de gratitud a Dios en Daniel. Empieza diciendo primero que Dios sea bendito, el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son, ¿qué cosa? El poder y la sabiduría. Es importante hacer un alto aquí, porque aquí es donde encontramos una parte de lo que la historia nos quiere enseñar. Porque Daniel en esta parte sencillamente le está reconociendo el poder y la sabiduría de Dios. El poder y este poder de Dios se ilustra en el versículo 21 cuando dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Quita reyes y pone reyes, dice, y da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel está en esta oración a manera de poema, ilustrando lo que significa el poder de Dios. Y nada más que en esta mención, Dios es el quien pone y el que quita reyes, el que da sabiduría a los entendidos. Ahora, hasta aquí nosotros estamos tratando de seguir la historia del capítulo 2 de Daniel. Pero imagínense, hermanos, el consuelo para Israel. Recuerden el escenario que está viviendo el pueblo de Dios en este momento. El escenario es el exilio. El pueblo de Dios está exiliado y están sufriendo por este exilio. Y hay algunas partes en los salmos donde relatan esta parte triste del pueblo de Dios porque no están en la tierra que Dios les ha dado, no tienen el templo y están viviendo seguramente muchísimas dificultades de lo que significa vivir bajo el gobierno de un rey o de un reino o de reinos que no glorifican a Dios, que son paganos. Qué consuelo para Israel, estando en el exilio, el saber que Dios conoce y sabe, dice el versículo 21 casi final, versículo 22 dice: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. O sea, lo que Daniel está diciendo aquí sencillamente es que Dios es un Dios que está guiando la historia. Porque Él pone y Él quita reyes. Y Él conoce dónde hay oscuridad. Él conoce dónde hay maldad. Imagínense ustedes ahora el corazón de un Israel exiliado, sufriendo lo que sufren. Y escuchan esto: Dios es el que pone y quita reyes, y Él conoce lo que hay en la oscuridad. Y no solamente lo conoce, sino también sabe lo que Dios tiene y puede hacer. Realmente la historia del capítulo 2 de Daniel es para dar esperanza al pueblo de Israel exiliado, al saber que Dios es el quien guía la historia y hay un futuro mejor. Hay un futuro mejor porque esto vamos a enlazar con la explicación de la visión cuando habla acerca de aquella piedra que es cortada y crece más grande que una montaña y al final se establece para siempre. Este realmente es una palabra de consuelo y esperanza para un pueblo judío que está exiliado y está sufriendo. Dios conoce lo que hay en las tinieblas. Imagínense nosotros, hermanos, hoy en día. ¿Cuánto nos afecta? ¿Cuánto nos afecta a nosotros, a la familia, al pueblo de Dios en forma general cuando somos golpeados de diversas maneras en nuestra vida? ¿Cuánto de nosotros nos sentimos afligidos? Nos sentimos muchas veces devastados. Podemos sentirnos colapsados por las realidades que vivimos. Pero saben, al igual que el Israel exiliado, que esta realidad es una palabra de esperanza y consuelo, Dios también nos consuela a nosotros al saber que Él conoce
las tinieblas o la oscuridad donde nosotros vivimos, y Él es capaz de hacer algo. Vamos a regresar nuevamente a este punto central de esta historia. Entonces, Daniel termina esta parte con una acción de gracias. Ustedes pueden ver al final del versículo 23, y termina reconociendo las bondades de Dios que ha venido desarrollando durante ese tiempo. Y de pronto llegamos a la escena 4, y ahí estamos ya aterrizando para cubrir toda la historia, en Daniel 2:24 en adelante, y especialmente estos versículos que vamos a leer aquí. Empieza diciendo: después de esto fue Daniel a Arioc, versículo 24, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Aquí nosotros tenemos a Daniel deseando ver al rey, y le hacen una pregunta a Daniel, y Daniel está resuelto. Versículo 27, vamos a decir, Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Y ahí tenemos toda la parte que está mencionando Daniel, y está en un sentido ridiculizando a los dioses donde ellos confían. Porque esos dioses, mejor dicho, esos sabios que están ahí confiando en sus dioses, no pueden hacer nada frente a este sueño. Y Daniel aparece confiando en Dios cuando Dios se lo ha revelado y da a conocer lo que ha pasado. Y de ese modo llegamos casi al final de la historia, casi al final, versículo 26. Voy a retroceder un versículo más. Dice: respondiendo el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacernos conocer el sueño que vi y su interpretación? Y aquí empieza toda esa parte donde se desarrolla esa conversación que hay con el rey. Daniel está frente al rey y está dispuesto a dar a conocer su interpretación, la interpretación del sueño. Y el versículo 31 dice así: la interpretación del sueño. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que, vamos a quedarnos ahí en ese punto. Daniel le da a conocer lo que el sueño significa. En un sentido, este sueño ya está siendo develado, pero lo que va a decir el versículo 34, y lo vamos a poner ahí en la pantalla para darnos cuenta, el contraste con lo que Daniel está diciendo. Versículo 34 dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Pongan mucha atención a este detalle. Una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Versículo 34. 35 dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Más, pongan atención a ese detalle, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Qué contraste lo que Daniel está explicando al rey frente a la visión de un hombre y frente a una piedra cortada que aparece sorpresivamente en esta lectura. Y en el versículo 36, vamos a seguir leyendo, dice: este es el sueño y también la interpretación. Lo que el rey está buscando es la interpretación del sueño. De él diríamos en presencia del rey: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Mira lo curioso en esta declaración. ¿Recuerdan lo que Daniel ya dijo en oración sobre Dios pone y quita reyes?
Y ahora en la interpretación lo vuelve a recalcar al decir que lo que está pasando con el rey Nabucodonosor, Dios le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad, y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias de campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. El rey Nabucodonosor estaba preocupado por su sueño, su interpretación. Y ahora en su interpretación por lo menos recibe algo de alivio, ¿no es así? Al decirle que, mira, tú eres esa cabeza de oro. Tú tienes el poder, tú eres un rey enorme, Dios te ha dado todo esto. Hasta aquí por lo menos en alguna manera el rey queda satisfecho, por así decirlo, de lo que significa este gran sueño, de lo que Daniel lo está mencionando. El rey posiblemente está tranquilizado por este significado y Daniel sigue diciendo lo que este sueño significa. Y lo que va a decir después en este sueño, sí, obviamente, vamos a leerlo nuevamente, otra vez, el versículo 39 dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al suyo. Está hablando acerca de todos los reinos que van a ir y venir. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como un hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Oye, aquí no hay buenas noticias para el rey. Y lo que viste de los pies y de los dedos es parte de barro cocido del alfarero y parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del reino, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y así él sigue explicando lo que está pasando con el significado acerca de las partes de este hombre con cabeza de oro y todos los otros metales que aparecen. Daniel está mencionándolo por lo menos 4 reinos. ¿Saben? Cuando tratamos de identificar los reinos y muchos otros reinos, de cuál es el reino uno y otro, podemos encontrar una serie de explicaciones, pero algunos han pensado de que a esta seguidilla de reinos se menciona primero a Babilonia, después a Medio Persia, a Grecia, especialmente con Alejandro Magno, y Roma. Pero sin embargo, más allá de tratar de enfrascarnos en saber en cuáles específicamente son estos reinos, pongamos atención al último reino. Más allá de este reino, lo que está por venir, el siguiente reino. Y este reino es un contraste. Voy a leer realmente, y vamos yendo al versículo 44. Dice: y en los días de estos reyes, pongamos atención ahí, el Dios del cielo, ¿qué dice? Levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Mira, en esta parte hagamos un alto y lo que está pasando. El contraste es significativo. El contraste de los reinos, Babilonia, Medio Persia, los griegos, Roma. Pero no es así con el reino de Dios. Porque el reino de Dios es eterno y jamás será destruido. El reino de Dios es eterno y jamás será destruido. Claramente lo leemos de esta manera aquí. Este reino no va a terminar. Y al final de la historia, termina versículo 46, versículo 47, llegando al final. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. En realidad lo que este rey Nabucodonosor recibió por parte de Daniel es una teología de la historia. Cuán importante es conocer esta teología. Daniel está consciente de esta teología de la historia. El pueblo de Dios que está leyendo a Daniel
están conscientes de quién es el Dios a pesar que ellos viven oprimidos, a pesar que están en el exilio. Este es el Dios de Daniel. Este es el Dios que se sobrepone sobre otros dioses. Y al final de la historia, Daniel solicitó del rey y tuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, a Mesach y a Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Al final Daniel termina siendo un excelente político, ¿no es así? Pone a los amigos en el lugar adecuado debido a esta hazaña enorme que tanto él y los amigos están detrás de todo esto. Pero hasta aquí nosotros hemos tratado de seguir la historia del capítulo 2 de rey Nabucodonosor no pudiendo dormir y buscando un significado. Pero sencillamente el mensaje que nosotros encontramos aquí es que el reino de Nabucodonosor pasará a otro y a otro y a otro. Los reinos pasarán, pero al final el reino de Dios reemplazará a todos los reinos. A todos los reinos. Ahora, recordemos otra vez a Israel aquí. Ellos están en el exilio. Están sufriendo. Y están pasando circunstancias complicadas. Y la esperanza es firme. ¿Por qué? Porque aun cuando están exiliados y sufrientes, Dios traerá un reino para siempre. ¿No les parece a ustedes que este sí es un mensaje de esperanza? Ellos están pasando dificultades y tal vez están pensando cómo es posible que nosotros, siendo el pueblo de Dios, el Rey de Reyes, el que pone y quita reyes, estamos sufriendo. Y ahí aparece esta historia para recordarles que Dios va a intervenir y traerá un reino que no tendrá fin. Ahora, hermanos, hagamos una conexión con el Nuevo Testamento. 500 años después, ¿qué pasó en la historia? Estamos hablando de 500 años después de la historia de Daniel. 500 años después, ¿qué pasó en la historia bíblica? ¿Qué pasó? Vino Jesucristo. Hasta ese momento el reino babilónico pasó, el reino medio persa pasó, el reino de Grecia pasó, y en el momento cuando Jesús nace, ¿está qué reino? El reino, o si le llamamos de esa manera, está Roma. Roma reina. Pero miren lo que ahora va a decir Lucas capítulo 1, versículo 33. Lucas 1:33 dice el ángel. Versículo 32, vamos a hacer la conexión ahí, dice: el ángel está anunciando acerca del nacimiento de Jesús. Y versículo 32 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ahora, el versículo 33, hermanos, captemos el versículo 33, dice: y reinará sobre la casa de Jacob, ¿para cuándo? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. No tendrá fin. Su reino no tendrá fin. 30 años después, Jesús empieza su ministerio predicando, ¿qué cosa? El reino de Dios se ha acercado. Marcos capítulo 1, versículo 14, 15. El reino de Dios se ha acercado. Y todos están felices porque ese reino ha llegado con Jesucristo, con el Evangelio, pero unos años después del ministerio de Jesús, ¿dónde termina Jesús? En la cruz. Ahora parece que todo ha fracasado, pero no es así la historia, porque en la historia tenemos que a Jesús resucita. Y después de resucitado, victorioso de la muerte, los discípulos preguntan en Hechos capítulo 1, versículo 6,
versículo 7. Dice, le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Y cómo le responde Jesús? ¿Cómo le responde Jesús a sus discípulos? Hechos 1:8. Vamos leyendo Hechos 1:8. Esa es la manera como Jesús le responde a sus discípulos. Hechos 1:8. Un texto que lo repetimos N veces, pero tenemos que hacer esta enorme conexión con el reino de Dios. Dice la pregunta que yo les estoy mencionando, en versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús responde en versículo 8. Pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta ¿dónde dice? Y hasta lo último de la tierra. Jesús no les está diciendo cuándo, sino cómo va a venir este reino. Y este reino de cómo va a venir tiene que ver con la predicación hasta lo último de la tierra. Ahora, hagamos la conexión con la piedra. Parece igual a la piedra que se mencionó en Daniel. Y mira, Daniel 2:35, vamos a regresar otra vez. Y dice, versículo 35. 2:35. Daniel capítulo 2, versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que dice que llenó toda la tierra. Qué interesante lo que Jesús está diciendo. La piedra se hizo un gran monte y llenó toda la tierra. Y en muchos otros pasajes, como Mateo 21, 42 o 45, Jesús se ve como la piedra. Cuando mencionan que Jesús es la piedra y que los edificadores rechazaron esta piedra, y al final esta misma piedra los va a desmenuzar. En otras partes también se compara esta piedra con el reino de Dios, que crece y crece y crece como una semilla de mostaza y llega a llenar toda la tierra. El reino de Cristo llegará y reinará sobre todos los reinos. Sobre todos los reinos. Estamos hablando acerca del reino de Dios en esta mañana. Al igual que Israel, al leer Daniel 2, que están exiliados y están sufriendo y están reconociendo sencillamente que el Dios, su Dios les puede dar esperanza y consuelo, porque Dios es un Dios que pone y quita reyes, y además de esto, Él va a establecer un reino que no tendrá fin. Esta es una palabra de esperanza para Israel, pero aún para Israel, para nosotros los cristianos, lo que sencillamente podemos decir, hermanos, es de que al igual que Israel está pasando, nosotros también podemos encontrar consuelo en nuestro Dios, porque es el quien guía la historia y va a restaurar su reino. Si bien es cierto, en este momento hay muchos cristianos que sufren por el Estado. Hay estados que son anticristianos. Y hay cristianos que en este preciso momento están sufriendo. Pero también hay países como el nuestro donde tenemos libertad o cierta libertad, donde la gente y los cristianos también sufrimos. Y nosotros los cristianos también estamos como una especie de exiliados, si hacemos la comparación. ¿Por qué? Porque nuestra patria no es de este mundo. Nuestra patria es una patria celestial. Nosotros estamos camino a esa patria celestial, pero nos toca vivir el ahora. Y en este ahora, muchos de nosotros los cristianos podemos estar sufriendo
la corrupción del gobierno, guerras injustas, fraude, soborno, malas decisiones políticas que muchas veces llegan a la injusticia en nuestros pueblos. Ahora mismo nosotros estamos sufriendo de inseguridad ciudadana. Muchos cristianos son extorsionados, son amenazados. Muchos cristianos sufrimos el soborno de nuestro sistema de justicia. Aquí mismo nosotros como congregación sufrimos esto, con malas prácticas de abogados malos y perversos de cortes de justicia que son tan injustas. Ahora mismo las víctimas de Plaza Vea están exigiendo justicia. ¿Y encontrarán justicia? Sabiendo cómo son nuestro sistema de justicia. Seguramente habrán hombres probos, habrán hombres rectos, pero lo que más se conoce en nuestro contexto es la corrupción. ¿Saben? En países como el nuestro, muchas veces lo que más desea el hombre, lo que más está buscando el hombre en nuestros contextos latinoamericanos, uno es la política, porque la política es un buen trampolín para enriquecerse, para aprovecharse, y tal vez la mafia de distintas maneras. Los reinos de este mundo no parecen mejorar. No parecen mejorar. Y nosotros estamos aquí, sufriendo de muchas maneras, pero hermanos queridos, a pesar que nosotros estamos sufriendo, aquí está la buena noticia, el Evangelio. El reino de Dios ha llegado con Jesús y que al final será establecido en toda su plenitud. Para nosotros, hermanos, es de gran consuelo y esperanza al saber que tenemos a un rey que reina y que va a reinar por toda la eternidad y que todos los demás reinos estarán bajo su gobierno y que aunque ahora nosotros no estamos experimentando el reino en toda su plenitud, pero esto va a llegar. ¿No les parece, hermanos, esto de consuelo y esperanza para nosotros? Es tremendo consuelo, hermanos. Ahora, pero nosotros podemos decir, bueno, entonces los cristianos tenemos que animarnos por lo que va a venir en el futuro, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aunque Daniel no es esencialmente un modelo a seguir en todo lo que él hace, pero sí podemos identificarnos con cosas que él hace. Es una cosa muy diferente. Sí podemos identificarnos. Algo curioso que noto en la historia de Daniel es de que a pesar que Daniel está bajo un gobierno, un hombre que dice cosas bonitas como reconocer al Dios del cielo, pero antes de eso estaba queriendo matar a todo el mundo, un hombre malo, perverso. A pesar de todo eso, Dios le usa de una manera sorprendente, le da el sueño revelado y lo que él hace sencillamente es, al final, no es que él dice, bueno, yo recibí una gran visión, ahora me voy a convertir en un profeta o qué sé yo, o voy a armar una escuela y todo lo demás. No, él sencillamente regresa a su puesto de trabajo. Regresa a su puesto de trabajo y le lleva a sus amigos para seguir trabajando. En un sentido, nosotros igual vivimos en este mundo, sufriendo, y tal vez quisiéramos escaparnos. Tal vez quisiéramos salir de este mundo malo, perverso, donde los cristianos sufrimos. Pero sin embargo, hermanos, nosotros aguardamos por ese reino que se establecerá para siempre. Y así lo dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Voy a dar lectura a este pasaje. Capítulo 11, versículo 15 dice, está hablando acerca de las trompetas y dice, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta
Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, al leer esta historia, nos vamos con esta lección, con esta verdad fundamental para enfrentar nuestro día a día. Dios nos consuela al saber, al decirnos que Él guía la historia y que Él va a establecer su reino para siempre. Ánimo, hermanos, tengamos esperanza, sean cuales sean nuestras circunstancias. Muchos aquí de nosotros sufrimos, estamos sufriendo por diversas circunstancias, pero no olviden, nosotros los cristianos no podemos vivir desprovistos de esta historia teológica, donde Dios está reinando y su reino será efectivo cuando Él venga por segunda vez. Y nosotros los cristianos encontramos esperanza ante un mundo de maldad, sabiendo que Dios es el que guía la historia, Dios es el que conoce los espacios de oscuridad donde nosotros vivimos. Sean cuales sean nuestras circunstancias, el reino de Dios está presente en nuestra vida y está en camino en toda su plenitud. Y tantas veces el Señor Jesús nos dice: no teman, no teman, yo estoy con ustedes. Esa fue la promesa del Señor Jesús cuando se fue. Y nos dijo: no teman, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, entonces nosotros los cristianos no podemos perder la esperanza. Y no es porque es un pedazo de una canción, perder la esperanza. No, no. Nuestra esperanza está segura porque está segura en Jesucristo. Y nosotros podemos levantarnos con ánimo, con esta esperanza, para vivir confiados que Dios está guiando los hilos de la historia y tiene el poder para intervenir. Y nosotros confiamos en eso. Nosotros los cristianos vivimos confiando en este Dios presente en nuestras vidas. Esa es la gran lección que nosotros aprendemos en esta gran historia del capítulo 2. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos esta mañana. Señor, al saber que tú eres un Dios, Señor, que está presente, que pone y quita reyes, que guía la historia, y que, Señor, al final establecerás tu reino. Qué esperanza tenemos nosotros, Señor. Qué ánimo tenemos para enfrentar nuestro día a día, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que tu presencia está garantizada en nuestras vidas y que aguardamos por aquel reino donde tú reinarás por toda la eternidad. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y por este evangelio para enfrentar nuestras dificultades, Señor. Tu mismo evangelio sigue siendo de fortaleza y esperanza para enfrentar cada día en nuestra vida, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.